Normalmente no hago un video tan pegado al otro, pero para hacer un seguimiento del último video que hicimos sobre cómo armar una opción haciendo un análisis previo, escaneando rápidamente cuál es la más viable más usando el software, eh, para las condiciones de arranque miren el software previo obviamente, pero como les decía en la zona de acá normalmente si había un movimiento marcado como este que ocurrió eh, en los últimos 2 días, sobre todo en el día de hoy, yo les decía que si llegaban al break-even, era el break-even de finish, es decir, cuando los contratos expiraran, pero que si llegaba, dado el análisis previo, rápidamente a esa zona, que uno podía llegar a ver una suba del 5%, 10%, 40%, dependiendo del factor de apalancamiento y cómo se apreciara la volatilidad implícita o no, que algún día ahondaré en ese factor, pero básicamente lo que le decía, que si subía el 5% podíamos llegar a ver una suba del 30 al 40, incluso al 50%. Finalmente se dio como el 40% de suba si desarmábamos y por eso se hizo, porque cuando, si bien a finish la posición ganaba muchísimo más, ¿sí? Eso es obvio, eh, una cosa que me preguntaron antes, hago una pequeña pausa, es me mandaron un mail preguntándome cómo elijo las bases de cualquier estrategia. Básicamente vienen acá y ya sea en el mercado norteamericano o de cualquier mercado del mundo, se fijan en el Open Interest. Eso es importante porque si hay un Open Interest elevado, algunos hacen análisis estafalario sobre interés o no interés de los operadores, pero lo que importa es que yo voy a poder entrar y salir fácilmente. Si yo me pongo a hacer estrategias en estas bases de acá, cuando quiero salir es un problema, lo mismo que si voy muy arriba. Normalmente cerca del at the money, en el dinero, perdón, o depende del lenguaje que quieren usar, si es español o inglés, eh, tienen un clúster de actividad, ¿sí? Que básicamente responde a la distribución normal, lo que pasa que lo vemos vertical, pero básicamente cerca del at the money tenemos un montón de actividad, ¿sí? Entonces normalmente elegimos esa zona. Si la estrategia que queremos armar no es viable en esa zona, realmente conviene buscar otro escenario, ¿sí? Pero hoy cuando le estaba revisando la estrategia, miré las bases 17 y 18, porque no miré back que estaba subiendo, entonces miré automáticamente y vemos que la base que compramos a 37 subió dramáticamente a 62 y la que habíamos vendido a 7 había subido a la zona de 17. Saqué esta captura de pantalla porque esto es justo los niveles operativos que se operaron en ese momento en particular. Después, como ven, ya aflojó un chiquitín, ya no era tan bueno, pero en el momento que yo hice la contra de esta operación, ¿sí? Básicamente estos eran los precios 12 y 17. Entonces nosotros teníamos nuestra estrategia. Como era una estrategia de un día para el otro, lo que pueden hacer es ir a indicators y dentro de esta estrategia que tenemos aquí, alguien me preguntó cómo cambiar el fondo, vamos a background color y es así de fácil, ¿sí? Ok. Y vengo acá al option lex main, ya voy a hacer una traducción en español, ¿sí? Y yo tengo toda la posición cargada. Entonces después voy a load parameters y simplemente escribo lo que quiero. Por ejemplo, back bull, si me deja escribir, no me escribió, a ver, vamos de nuevo. Debo tener una ventanita abierta, dame un segundo, pongo pausa. No, no tenía nada abierto, simplemente yo insistía en escribir en la zona que no hay que escribir, hay que ir a save, no load, y pongo back bull junio, si quiero, y listo. ¿Sí? Entonces, cuando yo vengo a load, ya la tengo cargada, ¿sí? Eso es para asegurarnos de que no vamos a perder la información o si queremos hacer alguna modificación y no nos queremos perder. De hecho, cuando vayan arriba, ya directamente cambia el nombre de la estrategia, ¿sí? Ok. Entonces nosotros tenemos esta estrategia y deberíamos evaluarla a medida que se dio el escenario que nosotros planteamos, ¿sí? Que es esta barrita de acá. Fíjense cómo perforó la zona de break-even y volvió. Entonces nosotros podemos usar el software o podemos directamente usar un Excel. Esta era la posición original, ¿sí? Nosotros poníamos $3.000 para ganar aproximadamente 7.000. Los números difieren un chiquitín acá porque esto sí incluye comisiones. Acá no había puesto las comisiones cuando lo cargué, pero acá sí están. Entonces tenía 100 comprados, 100 vendidos y me daba esto. Entonces yo vengo acá y digo, ok, ¿qué pasaría si desarmaba en ese momento que se podía 100 y 100? Comprarlo vendido, venderlo comprado a 17 y a 62 y nos daba una ganancia neta de comisiones de $1.397. Ciertamente a finish, ¿sí? Pero falta bastante para el finish. Nosotros si
siguiera subiendo el papel hacia pasando la zona 18, a finish nosotros ganaríamos $7.000. Pero nosotros pusimos $3.000, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ponemos $3.000, si en un par de días pasa lo que pasó, se dio, el análisis previo se dio impecable y podemos recibir $1.397 en un par de días, básicamente es una ganancia de algo más del 40%, uno tiene que cerrar la operación, ¿sí? Siempre me preguntan cuándo uno debería cerrar la operación. Bueno, uno normalmente puede quedarse a finish o cuando pasa algo así, si no pasa tan rápido, cambiar la estrategia, ir modificándola para aprovechar la ganancia que vamos adquiriendo dentro de la posición, ¿no? Es lo que yo llamo posiciones Frankenstein. Se basan en un montón de estrategias que se van ajustando y es una forma diferente. En vez de hacer una estrategia con opciones básica, lo que hacemos es una multitud de estrategias, todas alimentándose unas de otras a medida que el mercado se mueve. Pero en un bull así y con una ganancia tan rápida en un par de días de 40%, lo mejor era cerrar. Así que por eso ha volvido tan pronto. Básicamente consideramos cerrada la operación y esto muestra la importancia, esta ganancia que tenemos acá tan rápido de un porcentaje tan alto, explica la importancia de analizar todo, la estrategia como un todo, ¿sí? Fíjense que encima hicimos un análisis súper somero, como dije el otro día, de que después de esta baja tremenda, la probabilidad máxima de corrección, incluso si era solo una corrección y esto no fue el mínimo absoluto, era la zona de 50% y veíamos que la estaba quebrando y esa era nuestra hipótesis, ¿sí? Que definitivamente la iba a quebrar porque ya había intentado en 2 ocasiones y el análisis previo decía que iba a apuntar. Por eso armamos una estrategia de este tipo. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda me preguntan.